Vamos a comenzar pues en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soberano y eterno Dios, gracias Señor porque nos reúne en torno a ti para escuchar tu palabra. Tú estás presente como lo has prometido. Donde hayan dos o más congregados en mi nombre, allí estaré en medio de ellos. Gracias. Te suplicamos que tu Santo Espíritu obre en cada uno de nosotros para que podamos gustar tu palabra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, si hay algún hermano que no sea de la Iglesia Católica, está presente en medio de nosotros, quiere hacer una pregunta, tiene una interrogante, este es el momento para que el hermano que no sea de la Iglesia Católica participe, porque aquí no es solamente para los católicos, también para los hermanos separados. Ellos también tienen su interrogante, su pregunta, y le podemos escuchar. Puede argumentar su pregunta y lanzar la pregunta. Con mucho gusto se lo responderemos con la palabra de Dios. ¿Hay algún hermano separado que quiera preguntar? ¿Algún católico? Ahora sí, vamos a darle la oportunidad al católico, pues. ¿Algún católico que quiera preguntar puede acercarse aquí a la tarima para que hagan la pregunta? Si hay dos o tres, venga, aquí, hagan la colita aquí. Buenas noches, padre. Estamos conversando sobre la sana doctrina. Y una cosa que nos ha llamado poderosamente la atención en el Ministerio de Intercesión es que ha llegado mucha gente con el yoga cristiano. Entonces, esas sanas doctrinas que han estado pululando en nuestra arquidiócesis y en otras arquidiócesis, e incluso en el mundo, sí queríamos la respuesta apologética para ese tipo de creencias. El Evangelio de San Mateo, cuando Jesús nos enseña a orar, en el capítulo 6, versículo 5 por allí, Jesucristo dice: cuando vaya a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y habla con tu Padre en lo secreto. 6:5 creo que es. Y cuando ores, no sea como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienes recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento. Esto significa concéntrate, entra en tu aposento, significa que tú debes tratar de, lo que decía la santa, controlar la loca de la casa y meterse en lo más profundo de su ser. Pero sigue, ahí no termina. Y cerrada la puerta, no permita que nada ni nadie te distraiga. Ora a tu Padre que está en secreto. Esa es la diferencia del yoga a la oración. El yoga va dirigido, entra en tu cuarto, en tu aposento, cierra la puerta y encuéntrate con tu yo, que es Dios. Tú mismo eres Dios. Error, X. Mientras que la oración entra en tu cuarto, cierra la puerta y no te vas a encontrar con tu yo, que es Dios, sino con el tú, el Padre que conoce los secretos. Esa es la diferencia entre el yoga y la oración. Ahora, que voy a decir que una persona a lo mejor utiliza algunos pasos del yoga, los primeros pasos. Eso podría ser posible si es verdad, pero el problema es que hay mucho engaño. Entonces lo mejor, deje a un lado la yoga y haga la oración que Jesús nos enseñó, que la oración que Jesús nos enseñó va a llevar los pasos del yoga. Entonces no necesita hacer yoga, necesita hacer oración. El yoga es lo mismo que la oración, pero el final es encontrarse con el yo, que no es Dios, sino la misma persona que se considera Dios. Y la oración es encontrarse con el tú, que es Dios. Lo mejor sería tener claras las ideas.
Hablemos el idioma de la iglesia, el idioma de la Biblia. Vamos a orar, vamos a concentrarnos, vamos a relajarnos, vamos a tratar de respirar profundo, lentamente, vamos a tratar de quitar todo lo que está en la mente, poner la mente en neutro, en blanco, y dejemos el encontrarnos con Dios, que Él nos mire, ahí sí. Pero hay una confusión al llamarlo yoga cristiano. Mejor llamémoslo oración, y utilizamos, si tenemos que utilizar algunas cosas que utilizan el yoga, por ejemplo, a lo mejor un lugar donde esté la naturaleza, ruido de los pájaros, y todo eso, bueno, espectacular, pero que lleve a la oración y que nos identifique como cristianos. Otra preguntita. Buenas noches, padre. Padre, dos preguntitas. La primera es, yo participo en la iglesia como catequista y estuvimos hablando sobre la creación y hubo como un cruce de palabras porque se dice que primero fue Adán y Eva, Eva tuvo a Abel, Caín mata a Abel. Entonces se dice que entre nosotros pues, estábamos debatiendo que Dios permitió el incesto, o sea que de allí fue porque Dios dijo que se multiplicara. Yo quisiera que usted nos aclarara ese punto, cómo fue la multiplicación, cómo se reprodujo las personas en el mundo, si fue entre Adán y Eva y sus hijos y bueno. Y la otra es, padre, que yo recibí una invitación, ¿verdad?, para una formación. Y fueron unos jóvenes, ¿verdad?, que estaban dando la formación y la formación trataba de unos temas que eran controversiales en la Iglesia Católica. El aborto, la santería, el género, igualdad de género. Y me pareció muy interesante porque sí, eso está en la palestra, pues. Pero lo que a mí me llamó mucho la atención es que este grupo de jóvenes estaban enseñando todo lo contrario de lo que enseña la Iglesia Católica. Ellos dicen que el aborto es permitido por Dios, porque Dios nos dio a nosotros el libre albedrío. Entonces, que nosotros como personas tenemos que darle seguimiento y acompañamiento a la muchacha, a la persona, porque Dios le dio libre albedrío y lo que ella decida se respeta, que debemos respetarla. Y sucesivamente, con la santería igualmente dijo que eso es, son ritos, que son tradiciones, como la iglesia también tiene ritos, o sea, y la formación fue caminando de esa manera que era totalmente lo contrario de lo que la predica el Evangelio de Cristo. Entonces yo quisiera que usted nos hablara también sobre eso. Comencemos por la segunda. La doctrina de la iglesia es la misma doctrina de Cristo, es lo que está en la Biblia. No matarás, cualquier persona lo entiende. El que quiera poner otra cosa, pues lo pone y está el libre albedrío. El libre albedrío existe, pero no quiere decir que yo tenga que apoyar el pecado. Yo tengo que apoyar a la persona que ha pecado. Si la mujer abortó, yo no puedo agarrar y meterle un tiro, o que se muere y no le tiendo la mano, hay que ayudarle. Pero la primera ayuda es decirle que eso es pecado. Si digo que eso no es pecado, ya estoy fuera de la doctrina de Cristo. Es pecado. Los santeros y babalaos, es pecado. Decir que no es pecado es estar en contra de la doctrina de Cristo y ya la persona tiene que decidir. ¿Enseña la doctrina de Cristo o enseña lo que a él le da la gana? Así de sencillo. Pero es cultura. Sí, es verdad, en unas partes de cultura, pero no toda cultura es buena. Yo conocí una cultura donde la persona enferma la mataban y se la comían. Eso es cultura.
Pero eso no es el Evangelio. Ahora, ¿y cuál es la tarea del cristiano? Evangelizar la cultura. Eso es lo que hicieron los apóstoles, evangelizar la cultura, porque la cultura estaba mundanizada. Y hay que evangelizarla, no es contaminarme. Por eso Jesucristo, cuando mandó a los apóstoles, mandó a evangelizar: vaya y prediquen el evangelio a toda criatura. Tengo que ir a predicar el evangelio. El que crea se salvará, el que necesita creer será condenado. Jesucristo mandó a hacer ese trabajo. El trabajo de nosotros no es adaptarme a las culturas humanas. El trabajo de nosotros es evangelizar las culturas y decirle a la gente: esa es su cultura. Pero eso no es correcto. Por esto, por esto, por esto y por esto. Y ayudarle a salir de ahí. Eso se llama evangelizar. Lo contrario sería simplemente adaptarme a lo que la gente quiera hacer y no creer en el evangelio. Necesito creer. Por eso, cuando Jesucristo habla en Marcos 1:15, el evangelio de San Marcos 1:15, para Jesucristo, ¿qué es la conversión? Para los protestantes la conversión es dejar de tomar licor. Para los protestantes la conversión es dejar de tener imágenes. Para los protestantes la conversión es dejar de bailar. Para Jesucristo la conversión es otra cosa. Escuche. Diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. La conversión es creer en el evangelio. Esa es la conversión. Arrepentíos y creer en el evangelio. Conviértanse. ¿Se acuerda que cuando le ponen la ceniza antes decía: recuerda que eres polvo y al polvo volverás? Ahora que le dicen: conviértate y crea en el evangelio. Esa persona le falta la conversión. No cree en el evangelio. Y para Jesucristo la conversión está creer en el evangelio. Porque cuando usted cree en el evangelio es capaz de dejar cualquier pecado. Cuando no cree en el evangelio, simplemente va donde va Vicente, para allá donde va la gente. Pero sí es un pecado el aborto, es un pecado la ideología de género, es un pecado estas culturas diabólicas, santeros y babalaos, brujería, todo eso es pecado, no deja de serlo. Y Jesucristo vino por los pecadores, vino para que se arrepienta. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente, que se convierte. No dice: hay más alegría por un pecador que por 99 justos. No, por un pecador, pero siempre y cuando se convierta, se arrepienta. Y en cuanto que si Dios, según la Biblia, Dios permitió el incesto, según la Biblia, Dios permitió el incesto. Eso no se puede negar. Dios lo permitió en ocasiones. Porque recuerde que el pueblo estaba aprendiendo, el pueblo no conocía de Dios, el pueblo venía del paganismo y el pueblo, a medida que va creciendo en la fe, va conociendo al Señor y va purificándose hasta llegar a nosotros con la doctrina que tenemos, que es la de Cristo. Eso se permitió. Ahora, el cómo se multiplicó, la Biblia lo presenta, que se llama la historia de la salvación, cómo Dios creó al hombre y creó a la mujer, y cómo Dios de allí, haciendo el hombre y la mujer del barro, hizo que se extendiera por toda la tierra. Como es la historia, algunas personas piensan que tiene que ser la historia como la historia de Simón Bolívar, o como la historia de Martín Lutero, historia. La Biblia es historia, pero no es historia como la de Simón Bolívar, como la de... La historia de cómo Dios está, desde antes de crear al hombre, juega un papel muy importante en la humanidad. Crea el mundo, crea al hombre, y todo depende de él, y todo lo que está en la Biblia es la historia de la
salvación, cómo Dios actuó en el hombre desde el comienzo. Y allí va mostrando a la manera humana que la gente entienda cómo es que Dios ha estado al lado del hombre, cómo el hombre ha caído, cómo Dios lo ha levantado, cómo Dios lo ha perdonado. Y esa es la historia de la salvación, comenzando con Adán y Eva. Entonces, no se trata simplemente de decir Adán fue una persona como tal, una sola persona como tal, Eva una sola persona como tal, o no. Se trata de que sea la historia de la salvación y yo tengo que aceptarla, yo tengo que creerla, porque de ahí viene la fe de que no venimos del mono, que no venimos de una bacteria, sino que venimos de Dios. De ahí viene la fe de que usted y yo somos barro y al barro, al polvo, tenemos que volver. Toda esa historia está ahí en ese relato. Entonces ese relato es historia de la salvación, pero no es una historia como la historia de cualquier ser humano. Gracias, Padre. Una hermana separada. Hay una hermana separada de otra iglesia. Le damos un aplauso a la hermana. Bienvenida, que la hermana. Hermanita, estamos compartiendo la palabra de Dios y estamos dando chance para que pregunten y den respuesta. Aquí, mire, de medio lado, no, de medio lado aquí, ahí para que la cámara vea. La idea es compartir. Usted puede hacer su pregunta, yo con todo el gusto, si puedo se la respondo, y si no puedo, pues le digo no tengo respuesta. ¿Sí? Usted puede incluso argumentar su pregunta, ¿por qué esto? Si nosotros, por ejemplo, nosotros creemos esto y esto, entonces yo le puedo dar una respuesta. Pero sí me gustaría primero que dijera a qué iglesia pertenece, y para que usted se presente, y si es pastora por pastora, y si es oveja por oveja, usted dice, y luego me dice la pregunta, pero vuelvo y repito, usted puede argumentar su pregunta. Yo pienso esto, por esto, por esto y por esto, ¿usted qué opina de esto? ¿O por qué la Iglesia Católica enseña esto, y yo le respondo, ¿sí? Bueno, primero que nada, buenas noches. Bendecida de estar acá. Pido un aplauso para el Padre Toro por estar aquí acompañándonos. De verdad que me siento una mujer privilegiada y bendecida. Pertenezco a las Buenas Nuevas de Caudare, pues sin embargo amo sobre todas las cosas a nuestro Dios, ¿sí? Y a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mi pregunta es un poco tecnológica, porque trabajo con tecnología, y es, ¿qué piensa la Iglesia de lo que es la inteligencia artificial? ¿Hacia dónde vamos? Porque particularmente siento mucho temor de que nosotros, pues, vamos a ser sustituidos por algo, o algunas personas también piensan que posiblemente nos opere algo, o tal vez mi hija se pregunta, pues descarga un aplicativo y dice que mamá está en casa y que yo soy esa persona. Entonces yo quisiera saber qué opinión tiene la Iglesia de la inteligencia artificial y qué impacto considera usted que va a ser en nosotros, porque yo sé que es una realidad que está más presente de lo que nosotros imaginamos, ¿sí? Y hasta con nosotros. Es un gran problema. Parece un avance muy grande, y lo es. Pero creo que vamos llegando a la Torre de Babel. A la Torre de Babel de nuevo. Cuando queremos quitarle el puesto a Dios y queremos ser como Dios, y de ahí vino el problema de la confusión de las lenguas. Creo que a nivel de tecnología estamos llegando a la Torre de Babel. Cuando estamos tirando a Dios a la basura y nos estamos creyendo dioses y nos vamos a estrellar. Es una amenaza. Es una amenaza para el ser humano porque se le da toda la cabida y el ser humano está apostando a ser Dios. Está apostando a quitarle el puesto a Dios. Y en realidad lo que busca con la inteligencia artificial es crear, ser creadores, dar vida, ser dioses.
Y eso el ser humano no lo puede hacer, eso le pertenece solamente a Dios. Pero cuando él usa la inteligencia que Dios le ha dado para quitarle el puesto a Dios, está escrito en la palabra de Dios, y le puse el ejemplo de la Torre de Babel, siempre se estrella y le va mal. Y en esto también se va a estrellar con la inteligencia artificial si no sabe encauzar esa inteligencia artificial, si no se sabe usar. Porque si se sabe usar, es bueno. Pero tenemos la amenaza del nuevo orden mundial. Y el nuevo orden mundial es, antes obedecíamos a Dios, observábamos el orden que Dios había establecido. Ahora quitemos a Dios y nosotros ponemos un nuevo orden, y eso se llama nuevo orden mundial. Y es lo que se llama la Agenda 2030, que se busca sacar a Dios de todos los hogares, de todos los liceos, de las universidades, de todos los países, y hacer que el hombre crea en el hombre y no crea en Dios. Han avanzado bastante, se han metido en todos los países, incluso las ideologías, las muertes, las guerras, todas estas cosas es precisamente movido por esa gente que tiene mucho dinero y quiere imponerse en el mundo. Es una amenaza, es la autodestrucción del ser humano que va camino hacia allá por quitar a Dios, pero ojo, no me quiero quedar ahí. Quiero darle una esperanza y una alternativa. Eso se puede superar. Y se puede superar de una manera, no más. Que el mundo entero vuelva a creer en Dios. Pero el mundo entero no podrá volver a Dios si no hay quien lo dé a conocer. Decía San Jerónimo, desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. El mundo entero no puede conocer a Dios si no hay quien se lo presente, porque la Biblia es la revelación de Dios. Ahí lo podemos nosotros conocer, pero la gente no quiere leer la Biblia. Y de ahí brota la fe. La fe viene de la predicación de la palabra de Dios. Pero hay un círculo vicioso. A ver, ¿por qué la gente no cree en la palabra de Dios? Porque los curas hemos abandonado la palabra de Dios y los obispos. ¿Y por qué los obispos y los curas han abandonado la palabra de Dios? Porque resulta que ellos pasaron por un seminario y los formadores les enseñaron filosofía y teología y no les enseñaron la palabra de Dios. ¿Y por qué los formadores no les enseñaron la palabra de Dios? Porque los formadores vienen de un hogar donde no se leía la palabra de Dios. ¿Y por qué en el hogar no le enseñaron la palabra de Dios? Porque sus padres tampoco le enseñaron la palabra de Dios. ¿Y por qué sus padres no le enseñaron la palabra de Dios? Porque los abuelos tampoco le enseñaron la palabra de Dios. Y el círculo se vuelve vicioso. ¿Y de dónde vienen los curas? De la familia. Entonces, ¿cómo sería para levantarnos de esto? Listo. Que cada uno, sea padre de familia, sea cura, sea monja, sea soltero, sea casado, sea maestro, sea doctor, sea político, sea lo que sea, cada quien se tome en serio que la palabra de Dios, según dice la Biblia allá en Lucas 8:11, la palabra de Dios es la semilla del reino de los cielos que hay que sembrar en tierra buena, porque una cayó a lo largo del camino, otro tres espinos y otro trabrojo, pero que tenemos que sembrarla en tierra buena para que dé frutos. Uno es el 30, otro el 60 y otro es el 100. Bueno, yo no me acuerdo cómo era la cosa, yo no estaba cuando eso, pero ahí está. Cuando usted y yo sembremos la semilla y creamos en la palabra de Dios, entonces verán, señores, al diablo pasar trabajo. Entonces el nuevo orden perderá todo el dinero y toda la plata. Pero ¿por qué el nuevo orden está haciendo y deshaciendo? Porque la familia no le enseñaron a sus hijos a leer las Sagradas Escrituras. Y cualquiera viene y le roba la poquita fe que tenía en Dios, se la quitaron. ¿Por qué? Porque la semilla no la sembraron. Escuche, 8:11 de San Lucas. Esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. El mundo está ahí
El diablo le ha robado la palabra para que no crean ni se salven. Como usted y yo lo sabemos, ¿qué deberíamos hacer? Sembrar la semilla. Si ustedes no lo hacen, el problema de ustedes, yo lo estoy haciendo. Y lo estoy haciendo para que ustedes lo escuchen, para que lo crean y comiencen a hacerlo. Nunca es tarde, nunca es tarde. Siempre se puede comenzar. Y Jesús, para que siempre comencemos, dijo que una vez el rey mandó a trabajar a unos a las 5 de la mañana, otros a las 9, otros a las 12, otros a las 3 de la tarde y a los últimos a las 5 de la tarde. Y cuando fue a pagar, comenzó por lo de las 5 de la tarde para enseñarnos que nunca es tarde, que siempre se puede comenzar, aunque ya esté al final de mi vida, 5 de la tarde, cuando ya todo ya estoy escarracado ya, viejito, que ya no puedo ni leer, pero no importa, ahí puedo comenzar a hacerlo. Entonces, sí, hermanas, estás en lo cierto, pero hay una salida. Creer en la palabra de Dios, comenzar a leer la palabra del Señor, que es lámpara para nuestros pasos, luz en nuestro sendero. Gracias por su pregunta. Si tiene otra, se le puede dar la oportunidad. Gracias. Un aplauso pues por la hermana. ¿Ah? ¿Se acabó? ¿El tiempo? Ah, bueno. ¿Se acabó el tiempo? Se acabó el tiempo. ¿Ah? No, ya, yo no soy el que estoy dirigiendo, los que están dirigiendo no. Vamos a pedirle a Dios que le bendiga. No, todavía no. Ponga de pie para darle gracias a Dios por esta oportunidad, porque todavía continuamos. Es una noche de gracia y de bendición. Y Dios nos ha bendecido a través de su palabra, pero también a través de la oración y muchas cosas que nos quedan, porque lo que nos queda es gozarnos en el Señor. A eso hemos venido, a gozarnos en el Señor. Ciertamente ustedes están muy gozosos porque están compartiendo la palabra de Dios. Y luego viene algunas oraciones, algunos cantos, y eso también es alabar y bendecir al Señor. Y en eso también nos gozamos. Padre omnipotente, te doy gracias por esta bella oportunidad que me brindas de compartir con mis hermanos. La semilla ha sido sembrada. Hazla tú crecer. Y que en esta noche de gracias, Señor, cada uno al final, al terminar esta actividad, pueda ir a su casa disfrutando de los gozos espirituales que tú nos das, según sea su fe, porque está escrito que te suceda como has creído, y esto significa que según la fe de cada uno podemos disfrutar los gozos espirituales. A ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias.